Informamos este martes, el senador electo de Morena, Martí Batres, anunció que se buscará quitar el carácter punitivo de la reforma educativa. Y para conocer más sobre las propuestas, precisamente saludo en la línea a Martí Batres. ¿Qué tal? Muy buenas noches, senador. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Bien, senador, cuéntenos, ¿qué objetivos persigue la iniciativa que Morena presentará en materia educativa? Bueno, la idea es eliminar la evaluación punitiva que se estableció con la reforma educativa hace 6 años. La reforma educativa fue básicamente una reforma laboral administrativa, más que una reforma pedagógica. Pero el punto nodal que fue cuestionado por los maestros de muy diversas vertientes y corrientes del magisterio fue precisamente la evaluación punitiva, es decir, vincular a la permanencia en el empleo la propia evaluación. No estamos en contra de que haya evaluación. Todo proceso para mejorar debe ser evaluado, pero la evaluación debe verse con miras a una mejor formación de los docentes. Si una evaluación arroja determinados resultados, eso quiere decir que hay que fortalecer la educación continua de los maestros. Y también que debemos fortalecer los procesos de formación de los maestros, pero no se puede culpar al maestro de las deficiencias que tiene nuestro sistema educativo. Entonces consideramos que hay que escuchar a los maestros, padres de familia, expertos, gobiernos estatales, autoridades educativas, para hacer la corrección necesaria en la reforma educativa. ¿Qué clase de modificaciones hay que hacer? Por un lado, debe eliminarse la evaluación punitiva y por otro lado, debe verse hacia adelante también. México necesita mejorar su educación. Necesitamos también, por ejemplo, reformar esa parte del artículo 3º que hoy en día excluye a la educación superior de las responsabilidades del Estado. Sí. Y necesitamos realizar otras reformas para fortalecer la educación. ¿Y cuál considera que es el principal problema de la actual reforma educativa, esa que quieren cambiar? El principal problema de la actual reforma educativa es que se centró en buscar la persecución de los maestros antes que apoyar a los maestros. Esa reforma no pudo tener éxito porque se enfrentó a los maestros. Realizar una reforma en la educación sin los maestros es muy difícil y realizar una reforma en contra de los maestros es prácticamente imposible. Una reforma educativa debe tener el apoyo de los maestros, debe apoyarse en los maestros. Son los maestros los que pueden llevar a cabo una reforma educativa. ¿Y qué le respondería a la administración de Enrique Peña Nieto, que asegura que la reforma actual terminó con esquemas como la compra y venta de plazas, senador? No, la venta y compra de plazas no se debe a los maestros. No son los maestros los que venden y compran plazas. Esos son problemas de corrupción de diversas autoridades. Entonces el cuestionamiento no es para los maestros. El cuestionamiento es para el sistema educativo, básicamente para algunas de sus autoridades que incurrieron en este tipo de prácticas. Tampoco podemos culpar a los maestros de ello. Mire, le voy a decir adicionalmente, yo soy hijo de maestros y soy nieto de maestro. Mi abuelo fue maestro de secundaria. Mis padres fueron maestros de primaria y de secundaria. Trabajaron durante 40 años en la educación pública y nunca vendieron ni compraron plazas. Toda su vida hicieron un gran esfuerzo escalafonario en la carrera magisterial, se metieron a la normal superior, después a la Universidad Pedagógica Nacional. Sé lo que es la vida de un maestro y es una vida de esfuerzos. Ustedes propondrán, como nos dice, su propia reforma educativa. ¿Cuáles serán los ejes centrales de esta nueva reforma educativa? Bueno, para empezar, yo digo que no debemos cometer el mismo error de hacer una reforma educativa sin los maestros. Precisamente, una de las grandes críticas a la reforma educativa es que no se tomó en cuenta a los maestros, no se les escuchó. Nada más veamos que el gobierno federal actual entró en funciones el 1 de diciembre y antes de Navidad ya estaban aprobando la reforma educativa. ¿A qué horas consultaron a los maestros? ¿A qué horas se convocaron a los foros? ¿A qué horas se convocó a los expertos a dar sus opiniones? Eso nunca sucedió. Entonces, nosotros consideramos que hay que abrir los foros y los espacios para escuchar a los maestros y a todos los sectores de la sociedad
e incorporar sus planteamientos en una verdadera reforma educativa. Bien, finalmente, senador, aprovechando la comunicación, quisiera saber su opinión acerca de la liberación del Bester Gordillo. Hay quienes dicen que no es coincidencia que haya tenido lugar justo hoy, el día en el que le entregaron la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos puede decir? Pues mire, sobre este asunto, el gobierno federal es el que tiene que responder. Fue el gobierno federal el que realizó acusaciones en su contra. Y es la justicia federal la que dice que esas acusaciones no estaban bien sustentadas. Creo que ellos son los que tienen que dar explicaciones al respecto. ¿Pero coincidencia o no, senador? No lo puedo saber. Espero que sea una coincidencia. Bien, senador Martí Batres, le agradezco mucho por la comunicación y estamos al pendiente de estos cambios que proponen para la reforma educativa. Muy buena noche y gracias.